Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia, y hoy les traigo un video bastante interesante donde vamos a estar hablando de la situación general del mercado y, como ya había mencionado en algunos videos, si teníamos la posibilidad o existe la posibilidad de que el Bitcoin pueda llegar a los $6.000. También vamos a estar repasando la posición de dos monederos importantes que han ya adoptado una postura oficial frente al Segwit 2X. Entonces vamos a ver por qué el mercado se está moviendo, por qué el Bitcoin está reaccionando al alza, mientras prácticamente el resto de todas las altcoins se están desangrando, porque todos están haciendo intercambios de estas monedas al Bitcoin. Y les voy a dar lo que sería mi opinión personal respecto a todos esos movimientos. Entonces, primeramente, de lo que quiero hablar, como siempre, es de los gráficos. Y estamos obviamente acá en el Bitcoin dólar en el tiempo de una semana. Ya yo en un video les había explicado lo que era un patrón de ondas Elliott, que es un patrón que se basa en 5 movimientos, con el cual podemos más o menos tratar de predecir una tendencia o algún movimiento futuro. Entonces fíjense que en el tiempo de una semana existe la proyección de que en la quinta onda se pueda mover el precio del Bitcoin a los $6.000, y ahora voy a explicar por qué, y lo voy a dibujar acá con ustedes en tiempo real. Fíjense lo siguiente: tenemos que buscar primero el indicador de ondas de impulso de Elliott, y nos vamos a ir desde vamos a tratar de identificar en el gráfico un momento donde el precio haya estado bajo, es decir, en algún soporte, y tengamos un movimiento importante, que es el que podemos ver acá, que es la primera fase, el primer movimiento. Luego el segundo movimiento, que es la primera corrección, no debe de exceder la base del primer movimiento, es decir, no debe bajar más de un 50 o un 60% del primer movimiento. Luego tenemos la tercera fase, ¿ok? Y tenemos por supuesto una cuarta fase correctiva que debe cumplir el mismo criterio que de la fase 1 a 2, es decir, el punto 4 no debe bajar del punto 2. Entonces ya tenemos lo que podríamos decir que es el quinto movimiento, que se proyecta a los $6.000. La distancia, ¿cómo calculamos la distancia de 4 a 5? Pues simplemente con esta línea que tengo acá, vamos a tomar la distancia de 2 y 3. Fíjense, normalmente en este patrón se repite que la distancia de 4 y 5 es la distancia de 2 y 3. Recuerden que estos son patrones armónicos. Entonces obviamente tenemos un movimiento hipotético al área de los $6.000 con bastante precisión. Vean también que es bastante notable estas líneas rojas que he marcado acá como resistencia y como soporte a la vez. Fíjense que cada vez que el precio hizo una corrección, buscó el nivel de resistencia anterior más importante y se convierte ahora en un soporte. Entonces, haciendo ese cálculo, podemos predecir que cuando el precio llegue a los $6.000, el área de resistencia más importante se encuentra en los $5.000. Por lo tanto, tendremos posiblemente una corrección desde los $6.000 a los $5.000 una vez que el precio llegue a esa zona, si nos basamos en la teoría de ondas Elliott. Este es el primer criterio que tenemos para decir que el Bitcoin va a continuar subiendo de precio. También tenemos lo que son las dos hard forks de Bitcoin Gold y de Segwit 2X. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Fíjense que esto es un dato bastante importante. Cuando teníamos la situación del Bitcoin Cash, que iba a aparecer por primera vez, lo tengo acá anotado. Fíjense que también en el tiempo de un día he determinado una onda Elliott en este tiempo que nos va a llevar ahorita en el corto plazo a los $5.200, y he aplicado el mismo criterio. Fíjense que ahorita en el área de precio en que nos encontramos, que está cerca de los $5.000, el Bitcoin puede hacer una corrección fácil al área de los 4.400, ya lo estamos notando con estas velas de indecisión que se está mostrando acá. Pero una vez que lleguen a este soporte, bien, y como les iba explicando, obviamente que una vez que tengamos el punto 4, la corrección en la fase 4, podemos medir ese movimiento hasta el área 5 en el tiempo de un día. Recuerden que diferentes marcos temporales tienen sus, vamos a decir, su propio funcionamiento, y obviamente a pesar de que la tendencia de mayor plazo es la que tiene más fuerza, también podemos ver correcciones en los marcos temporales más pequeños. Por eso les recomiendo a aquellos que no sepan cómo funcionan los marcos temporales y cómo podemos operarlos, que entren en mi página web, donde siempre estoy publicando artículos interesantes sobre trading, y también está mi curso de trading disponible para aquellos que quieran operar de manera más profesional. Pues una vez que tenemos la distancia de 2 y 3, podemos calcular 4 y 5, y obviamente en el corto plazo nos da los $5.200, lo que ya sería una ruptura del nivel psicológico anterior más importante. Recuerden lo que ya les he enseñado sobre las rupturas de niveles de resistencia y cómo debemos esperar
la formación de velas en esta zona específicamente. Entonces, amigos, vámonos a lo que fue el momento en que se creó Bitcoin Cash en agosto, y lo tengo aquí marcado con esta señal acá. Entonces, fíjense que una vez que se crea Bitcoin Cash, el Bitcoin prácticamente ha tenido un ascenso imparable, que es lo que pueden ver acá, pero previamente veníamos de una corrección a la baja. Fíjense que en este momento tenemos la misma situación. Tenemos una corrección a la baja hasta un área de soporte importante de los $3.000 y hemos venido con una anticipación del mercado alcista en el caso del Bitcoin. Es decir, que tenemos una proyección de que el mercado ve esto como algo positivo. Entonces, simplemente veremos cómo se repite la historia. Recuerden que el análisis técnico funciona así. Entonces, amigos, como les iba diciendo, pues aparentemente en los mercados de criptomonedas, cada vez que va a ocurrir un hard fork, en realidad lo que ocurre es que el mercado toma una fuerza alcista importante, y es lo que hemos visto en el pasado con el Bitcoin ante la anticipación de la aparición del Bitcoin Cash. Entonces, el mercado, ¿qué es lo que está haciendo? Mucha gente está cambiando todos sus tokens a Bitcoin pensando que van a obtener Bitcoin Gold duplicado, al igual que el Segwit 2X. Existe el riesgo de que al momento de la bifurcación de Segwit 2X, sobre todo, que no tiene el Replay Attack, la protección de Replay Attack, podamos tener transacciones duplicadas. Hasta que la red no esté estable, no debemos, o yo no aconsejo hacer transacciones en Bitcoin en esos días o en ese día en particular, debido a que si envías Bitcoin Segwit 2X a un monedero o lo intercambias y no está la protección contra las transacciones duplicadas, podrías estar enviando simultáneamente los Bitcoin originales de tu wallet. Esa es una de las teorías que existen. Entonces, aquí es donde entra la posición de los diferentes wallets. Pero antes de entrar ahí, bueno, voy a hablar de lo que está ocurriendo con las demás monedas. Bien, amigos, miren cómo han estado reaccionando diferentes monedas del mercado. Primero vamos a hablar del Ethereum, Bitcoin, y vean cómo una vez que el precio venía descendiendo, obviamente desde el mes de septiembre hasta acá, tenemos lo que es una ruptura precisamente de un nivel de soporte bastante importante que tiene 3 toques. Recordemos que estas líneas de tendencia, que puedan ser llamadas soportes o resistencias, o líneas de tendencia como tal, ascendentes o descendentes, mientras más toques tienen, más fuertes son o más válidas son. Entonces, ya al tener 3 toques es un número bastante importante para validar una línea de tendencia. También tenemos un movimiento por debajo o una corrección por debajo del nivel 78 Fibonacci, que lo tengo acá. Normalmente la interpretación de esto es que ocurre un cambio en la tendencia general de la moneda. Fíjense que aunque tenemos una corrección importante que nos lleva al área 50, luego tenemos nuevamente lo que es que la tendencia vuelve a su cauce natural. Entonces, esto es un dato bastante importante en la interpretación de los gráficos y de qué es lo que está ocurriendo con una moneda. Siempre que veamos que un precio llega al área 78 o al 61, veremos retrocesos importantes. Pero si la tendencia general del mercado, en este caso, es a la baja, volveremos a ver movimientos en ese sentido. Entonces, solamente debemos operar, en el caso del par Ethereum Bitcoin, a la venta. Entonces, eso es algo que es un dato bastante importante, porque todo el mundo se está pasando ahorita a Bitcoin esperando que se le duplique el capital con los hard forks. Pero recuerden que tenemos esos riesgos asociados. Entonces, tenemos que tomar las mismas, vamos a decir, precauciones que cuando ocurrió la bifurcación a Bitcoin Cash, y es decir, tener en los monederos simplemente el dinero que vayamos a usar para transacciones. No hagan transacciones 24 horas antes o después de la bifurcación, de modo que esperemos a ver cuál es el hash rate de la cadena, cuál va a ser más fuerte y qué es lo que va a ocurrir. Entonces, fíjense también lo que ha ocurrido con Bitcoin Cash, que vamos a decir que es la principal bifurcación que tenemos hasta ahora. Y fíjense que comparado con el Bitcoin, obviamente tenemos una tendencia a la baja y ha llegado ya a niveles históricos de soporte. Obviamente, si vemos el comportamiento pasado, acá podríamos tener alguna devolución importante. Pero he marcado 3 líneas de resistencia que obviamente van a tener un impacto, haciendo que sea difícil la recuperación del Bitcoin Cash respecto al Bitcoin, y son estas 3 basadas en diferentes puntos donde el mercado, vamos a decir, consiguió una resistencia importante en el tiempo. Entonces, si tenemos una ruptura de estos 3 niveles, obviamente podríamos decir que el Bitcoin Cash va a retomar su tendencia alcista. Si por el contrario rompe el soporte, tendríamos que ver qué ocurre por debajo de este nivel de precio en el cual nunca ha estado. Entonces podemos esperar tal vez alguna devolución importante de Bitcoin Cash, lo vengo diciendo desde algunos videos, pero de todas maneras la tendencia general es a la baja y es lo que recomiendo operar si tenemos una ruptura realmente fuerte de este nivel. Entonces,
esa es, vamos a decir, la situación respecto a Bitcoin Cash que me habían estado preguntando algunos usuarios. También tomé el ejemplo del Litecoin, el cual también en el tiempo ha venido obviamente bajando contra el Bitcoin. Aquí teníamos también algo que es importante, y es que estamos en un soporte principal y se ha formado lo que llamamos un doble suelo, un patrón de reversión. Es decir, cuando tenemos mercados a la baja y tenemos dos mínimos prácticamente a un mismo nivel. Y tenemos un punto medio que podríamos llamar cuello, que es este que está acá. Podemos tener diferentes niveles, podemos usar tanto la sombra, que es este, como el cuerpo real de las velas. Esos son dos niveles de soporte que tienen su interpretación, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un patrón doble suelo? Simplemente, si se cumple el patrón, dependiendo de lo que veamos, tanto en las velas japonesas como en el indicador esotástico que podamos tener configurado, rupturas de línea de tendencia, etcétera, podríamos ver lo que sería una reversión, posiblemente otra vez hasta el área que teníamos anterior, más importante, y es esta acá donde el precio es 0.017 Bitcoin. Entonces, esa es la situación del Litecoin, pero en general vemos que ante la anticipación de los hard forks, la mayoría de personas están cambiando todas sus altcoins a Bitcoin. Yo no recomiendo esto al 100%, nunca es bueno poner todos los huevos en un mismo canasto, vamos a decir así, pero igual es lo que está ocurriendo. Bueno, mi recomendación sería tener una cantidad moderada de dinero en Bitcoin para que al momento de las bifurcaciones podamos disfrutar de, vamos a decir, que se van a duplicar. Pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer transacciones hasta que la red no esté estable. Yo les pido que no hagan transacciones en Bitcoin el día de la bifurcación. Ahora sí voy a hablar de los dos monederos, o uno es una plataforma de intercambio y el otro es un monedero famoso que ya han tomado y han publicado información sobre Segwit 2X. El primero es Exapo, que es bastante interesante, es un monedero que yo recomiendo bastante porque tiene muchas opciones y es bastante confiable. Fíjense que ellos hablan acá del update del Segwit 2X. Fíjense que ellos han tomado una postura que me parece a mí que es la más correcta. Ante todos los temores y miedos que existen de que no tengamos lo que es el replay, la protección del replay attack, Xapo ha dicho que los usuarios que tengan Bitcoin en los monederos obviamente no tendrán que hacer nada. Ellos se van a encargar de todo. Xapo simplemente va a dividir lo que sería el Bitcoin 1 y el Bitcoin 2, según ellos explican acá, de acuerdo a la dificultad acumulada que vayan teniendo la diferente cadena, tanto la principal de Bitcoin como la de Segwit 2X. Entonces fíjense que acá lo dicen claramente: si eres un cliente de Xapo no tienes que hacer nada. Nosotros nos tomaremos la seguridad de los Bitcoin y los haremos la nueva moneda disponible, fácil de vender o retirar desde Xapo. Entonces eso es algo que es bastante importante. Ellos van a garantizar que una vez que la red sea segura, pues obviamente pueden hacer transacciones con Bitcoin. Obviamente ellos ya lo hicieron con Bitcoin Cash. Ellos acreditaron los Bitcoin Cash a las personas que para el 1 de agosto tenían Bitcoin en sus wallets, y simplemente por Xapo puedes retirarlo sin afectar tu cantidad de Bitcoin original. Entonces me parece bastante interesante. Aquellos que quieran disfrutar de estos hard forks con cierta seguridad pueden pasar algunos Bitcoin a Xapo y abrirse una cuenta allí. El otro que vamos a decir ha tomado una postura opuesta es la gente de SurBTC. Entonces ellos han explicado que ellos prefieren el Segwit original. Entonces esto es algo que es bastante interesante. Bien amigos, como les decía, acá la gente de SurBTC ha colocado lo que es nuestra postura respecto al hard fork del Segwit 2X. Fíjense que ellos al principio en los acuerdos de Nueva York estuvieron de acuerdo con el incremento del tamaño de los bloques, pero ahora han cambiado su postura debido a lo que dice Bitcoin Core, que no soporta o no le da un buen visto a lo que es el Segwit 2X. Acá la gente de SurBTC ha tomado esa postura. Ellos están apegándose a lo que dice el equipo de Bitcoin Core. Entonces, bueno, esa es, vamos a decir, ellos están en contra de lo que podría ser un hard fork conflictivo. También acá en lo que es la descripción del video voy a dejar obviamente todos los enlaces para que puedan analizar y leer y sacar sus propias conclusiones. Ya también les había hablado de que Bitfinex había tomado su postura respecto al B2X, que va a ser el Segwit 2X, prácticamente esta nueva versión de Bitcoin. Entonces amigos, tenemos un momento bastante interesante en el mercado. Obviamente en el pasado hemos visto que el Bitcoin original ha subido de precio. Esta moneda sí que recomiendo tenerla como inversión a largo plazo. Ya lo expliqué en mi video anterior de las 5 mejores monedas para invertir en el 2018. Y es que el Bitcoin, por su modelo deflacionario, obviamente siempre va a subir
de precio. Entonces es algo que en el tiempo, si lo sabemos aprovechar y vamos con el análisis técnico correcto y tomando los diferentes niveles y señales correctas, podemos ir sacándole una buena ganancia al Bitcoin. Ya veremos. En el caso del Bitcoin Gold, a mí me interesa por la parte de la minería en GPU, me parece algo interesante. En cambio, el Segwit 2X todavía no veo mejoras considerables, solamente aspectos muy pequeños, los cuales tal vez no justifican una actualización de este tipo. Simplemente recuerden que son batallas por el hacerse con el control de esta valiosa moneda. Entonces, los grupos de minería, aunque ellos son los usuarios más dedicados al Bitcoin, tampoco tienen el derecho de definir el futuro. Somos todos en consenso y de eso se tratan estas tecnologías. Bueno, esa es mi opinión personal. Creo que todo lo que se haga en cuanto a los desarrolladores, Bitcoin Core, el grupo de Bitcoin Cash, etcétera, todos sus objetivos deberían de ser en función de mejorar, obviamente, al Bitcoin. No sacar sus propias versiones particulares, porque ellos están enfrentados en una batalla de opiniones y de quien tiene la razón. Amigos, hay que ver el mercado de criptomonedas como cualquier otro con bastante humildad. Esa ha sido, bueno, una parte de mi experiencia en mi trayectoria en esta carrera como trader y también en el mundo de las criptomonedas, que es bastante nuevo. Entonces nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos que aprender todos los días de los demás y tratar de ser bastante objetivos con nuestros puntos de vista, sobre todo al hacer trading. Recuerden visitarme en mis redes sociales, donde estoy posteando información también alternativa. Recuerden visitar mi sitio web, donde tengo artículos bastante importantes de trading sobre cómo operar divergencias y ver algunos patrones en las velas japonesas. Y recuerden que también está disponible mi curso de trading para aquellos que quieran hacer esto a nivel profesional. Y bueno, amigos, los dejo hasta acá y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.